Bueno, pues saludo siempre con mucho gusto, aprecio a Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Jorge, muchas gracias. Sé que siempre tienes una agenda muy apretada y que le dediques unos minutitos a nuestro auditorio en este espacio. Gracias, Jorge. Muy buenos días, Oscar Mario. Es un placer siempre estar contigo. Gracias. Bueno, pues a ver, tanta especulación, tantas opiniones encontradas, rumores. La pregunta sería, ¿por qué el viernes o en este momento es que México extradita a Estados Unidos a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa? Se dice, bueno, pues porque ya tiene candidata Morena y es Claudia Sheinbaum, porque recuperamos la categoría 1 en seguridad. Bueno, también coincide con que Emma Coronel, todavía esposa del Chapo Guzmán, obtiene libertad condicional. En fin, tantas cosas, Jorge, como expertísimo. ¿Cuál sería tu opinión? Esto lo plasmas también en tu columna, ¿no? Pero bueno, para que lo platiques con el auditorio. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, no sabemos por qué exactamente. Lo cierto es que sí se abrió, como diríamos, una ventana de oportunidad para, para extraditar al Chapo entre el 2 y el 15 de septiembre, porque el 2 de septiembre un juez le pidió a la Cancillería ya que de una vez decidiera si lo iba a extraditar o no, y no hubo ningún amparo de los abogados de Ovidio Guzmán, no hubo ningún amparo para frenar esa resolución. A mí me llama mucho la atención porque son abogados que inmediatamente metían, como se dice, los amparos, y en esta ocasión no se presentó nada. Entonces, me temo que quizás también, por lo que no se ha dicho tanto, quizás también pudo haber sido una suerte de extradición planeada, acordada con el propio vídeo, que no lo descartemos, esperemos ahora probablemente hoy la reunión, la presentación que tenga en la Corte de Chicago. Pero están todas esas especulaciones que tú señalabas, pero a mí me llama particularmente la atención esta, que sus abogados no hayan presentado ningún amparo después de la resolución judicial del 2 de septiembre. Tuvieron 2 semanas para hacerlo y no lo hicieron, ¿no? Y la fotografía que también llama la atención, ¿por qué este exagente de la DEA, Derek Maltz, difunde la imagen de Ovidio en un avión? Yo no se sabe si es de las autoridades norteamericanas, de las autoridades mexicanas, esposado, encadenado, y pues yo no sé si esto suena o no irónico, pero le dice Ovidio en Twitter, ¿no? En X, dice Ovidio Guzmán, bienvenido a América, Sí. disfruta del reencuentro familiar con tu padre, el Chapo, en una prisión federal de máxima seguridad. ¿Qué hay detrás pues es un mensaje muy irónico, ¿no? ¿O cómo lo interpretas, Jorge? Bueno, es un mensaje muy de agentes de la DEA, ¿no? Muy, En el avión en sí. el que lo transportaban, me dicen que es un avión que es el mismo en el que se transportó el Learjet, que se transportó al Chapo, a su Uh -huh. papá, ahí el último día de gobierno de Barack Obama. Y bueno, y lo cierto es que ni siquiera se va a reencontrar con su papá, porque su papá está en una cárcel de alta De Nueva seguridad York, sí. en Colorado. Ah, en Colorado. No, en Colorado, ya está. Mm. Además, a una MX le dicen Florence MX, que es la de mayor seguridad que hay en Estados Unidos, y él llega a una corte de Chicago. Mm. Entonces tendrá que pasar el juicio antes que lo puedan, tiene que estar condenado para ser enviado a esa cárcel. Pero viendo lo que sucedió con Emma Coronel, viendo lo que sucedió con el Vicentillo, el hijo de Mayo Zambada, y con otros personajes, yo tengo mis dudas de que realmente Ovidio no haya llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses antes de la extradición. Jorge, si recordamos del Culiacanazo, el perdón,
y su, de nueva cuenta, reaprehensión y extradición. ¿Cuál sería tu reflexión? Me imagino que lo has dejado muy en claro, ¿no? Sí, mira, el Culiacanazo fue una afrenta para el gobierno mexicano. Un grupo de criminales tomaron una ciudad e impidieron, pues, aunque esa fue finalmente la decisión del presidente, que se extraditara, porque la detención de Ovidio en Culiacán, aquella primera que provocó el Culiacanazo, era una detención con fines de extradición. Él no tenía procesos abiertos en México, ya lo estaba esperando un avión para extraditarlo a los Estados Unidos. Eh, Hace apenas 2 semanas, una de las agencias de seguridad estadounidense confirmó ese hecho en una carta que le envió un senador de los Estados Unidos, que algo que ya habíamos publicado, comentado, de que había un avión, unos decían en Culiacán, otros en Tepic, esperando para enviarlo a los Estados Unidos inmediatamente. Después se va Ovidio y viene la detención brutal, pero no nos acordamos, quizás porque fue los primeros días del año, pero la detención de Ovidio en Jesús María fue luego de un combate donde hubo más de 30 muertos, 60 automóviles de estos acorazados, destruidos, que fueron, les servían como parapeto de seguridad a Ovidio, se usaron Black Hawk, hubo militares muertos, un coronel muerto en acción. Entonces, no fue sencilla la detención de Ovidio Guzmán finalmente ahí en Jesús María. Y viene luego ahora la extradición en estas circunstancias que a mí me asombra que el gobierno mexicano, no sé si ahora en la mañanera el presidente estará diciendo algo, pero donde el gobierno mexicano no da ninguna información hasta varios días después. Entonces, habrá que ver, me parece que todavía en el caso Ovidio nos falta por ver muchas cosas, porque además Oscar Mario dio la D a la lista de los 10 más buscados y me llama también la atención que aparece como jefe de los 10 más buscados uno de los hermanos, Iván Archibaldo, pero ya no aparece Jesús Alfredo. Y me temo que todo esto tiene relación también con la extradición de Ovidio. Bueno, tú señalas hoy en tu columna en Excelsior, Jorge, que Ovidio no es ni el principal líder del cártel de Sinaloa, ni tampoco el principal introductor de fentanilo, obviamente ilegal a la Unión Americana. Entonces, ¿qué más en relación a estos dos puntos muy importantes que para otros analistas, pues sí era de principal interés su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por ser uno de los principales introductores de esta droga que está matando a más de, o ha matado a más de 100,000 allá en la Unión Americana. ¿Cuál sería tu opinión en relación a esto que señalas en tu escrito, Jorge? No, Ovidio sí participa de la introducción de fentanilo a Sí, los Estados pero es Unidos. el Eso más importante. No, sí, ajá. no es el más importante. El más importante es Iván Archibaldo. Ok. El hermano medio hermano de Ovidio, Iván Archibaldo, es el más importante. Después hay un hermano que se llama Jesús Alfredo, luego está Ovidio, hay otro medio hermano que se llama Joaquín y está Aureliano, el tío, ¿no? El hermano del Chapo. Todos ellos participan en la fracción de los Chapitos que encabeza, sin lugar a dudas, Iván Archibaldo. Él es el principal operador y el principal introductor. Él de alguna forma sería el heredero del Chapo Guzmán, por lo menos de esa fracción. Se han distanciado también del Mayo Zambada y de otros grupos, y esos son, ahora que Ovidio participa, sí participa, no solamente participa, fue uno de los primeros, junto con Iván Archibaldo, que descubrieron el negocio del fentanilo cuando todos los demás grupos estaban mucho más en las metanfetaminas o en la cocaína. Los Chapitos fueron los primeros que comenzaron a operar el tráfico de fentanilo y eso les dio una ventaja
de mercado, digamos, llamémosle así, que es lo que los ha hecho los introductores más importantes en los Estados Unidos. Pero el control de esa organización no lo tenía Ovidio, nunca lo tuvo Ovidio, sino siempre lo ha tenido Iván Archibaldo, su medio hermano. Oye, dentro de lo mucho que se ha publicado y se recuerda, ¿no? Dice, bueno, la extradición del Chapo, su papá, a Estados Unidos, fue como, pues, un gesto del gobierno mexicano con el expresidente Barack Obama cuando estaba ya por dejar la presidencia de los Estados Unidos. La extradición de su hijo, de Ovidio, a Estados Unidos en este momento, a un año de que el presidente López Obrador deje su administración, ¿tiene algún significado o algún fortalecimiento o entendimiento entre las dos naciones en relación a este tema del tráfico de drogas, Jorge? Porque hoy las noticias están solo a un tuit de distancia. Tu opinión también. Menéndez, gracias, mi querido Jorge. No, te preguntaba que, bueno, pues tantas opiniones de todo tipo, encontradas también, análisis en relación a por qué en estos momentos se da la extradición de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, líder del cártel de Sinaloa, a Estados Unidos, que por cierto también se preguntan, bueno, ¿por qué llega a un juzgado de Chicago? Pero bueno, pero te preguntaba, dicen, es que la extradición de su padre, el Chapo, en unos momentos antes de que el expresidente Obama dejara su gobierno, se toma como pues un reconocimiento a la relación o a la buena relación entre los dos países con el expresidente Obama. Te preguntaba si la extradición de Ovidio en este momento es una exigencia del gobierno de Estados Unidos que data ya de largo tiempo o un gesto de buena voluntad del gobierno mexicano a un año de que concluya la administración del presidente López Obrador, o no tiene nada que ver una con otra. Mira, la del Chapo, yo me quedo con la duda si fue un gesto hacia Barack Obama por la buena relación o si fue un gesto hacia Donald Trump, que entraba al día siguiente. O una advertencia, ¿no? Pero, una advertencia a Donald Trump más bien, ¿no? Sí. No sé, recordemos que Donald Trump había sido recibido en Los Pinos en plena campaña electoral, etcétera, etcétera. Sí. Pero esa es una historia. La historia de Ovidio, yo no sé si tiene relación con eso. Lo que sí es cierto que dentro de 15 días es la reunión de evaluación del acuerdo bicentenario y vienen a México toda la plana mayor de seguridad de los Estados Unidos, el fiscal general, viene el Homeland Security, viene la DEA, viene todo el staff de seguridad que abarca estos temas de los Estados Unidos, estarán aquí en México a evaluar la colaboración de México y Estados Unidos. Para Estados Unidos un punto central era la extradición de Ovidio. Quizás si hay alguna relación, muy probablemente la tenga con eso, ¿no? Más que con el panorama electoral de la Unión Americana, que todavía no está muy claro. Oye, te escriben de Coahuila, dicen, en política no hay coincidencias. Yo no sé si esto sea política o algo más, pero dicen, mencionan, bueno, es que a cambio recuperamos la categoría 1 en seguridad aérea, que esto debió haberse dado desde hace muchos meses. Coincide también con la libertad condicional de la todavía esposa de el Chapo, Emma Coronel. Dice, pero también, pregúntale a Jorge, si no será parte de la estrategia porque o de la relación entre los dos países en el combate entre comillas al narcotráfico, porque bueno, pues yo no sé qué tanto se combate, pero bueno, que sí es parte de la estrategia de que ya Morena tiene su candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y que ella ha dejado muy en claro que no seguirá la misma estrategia de abrazos, no balazos. Está interesante, tendrá que, pues puede tener que, a ver, tu opinión mejor, Jorge. A ver, puede tener que ver con muchos temas. En política se negocia eso. Sí.
A ver, tú me regresas a la categoría 1, yo te envío a Ovidio, pero eso es una posibilidad. Lo de Claudia me parece mucho más interesante y me parece que ella no ha dicho que no seguirá la Ajá, ok. política de seguridad del presidente López Obrador, pero en los hechos lo ha hecho. ¿No? La política de seguridad de la Ciudad de México no es la que siguió el presidente López Obrador, lo mismo ocurrió en salud. Si hay dos temas en que Claudia se ha diferenciado de López Obrador ha sido seguridad y salud, pero me parece que en este caso todavía Claudia no está en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Me parece que son decisiones del presidente y de la lógica y de la agenda del presidente, no todavía de la agenda de Claudia, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, bueno, pues es parte de lo que tenía que venir, pero Yo, sí, yo creo que sí. fundamentalmente, Oscar Mario, esto tiene relación con la reunión de evaluación después de todas las presiones y todas las declaraciones que ha habido de legisladores, tanto republicanos como demócratas, de gobernadores, de lo que está sucediendo en la frontera, me parece que tiene relación con la reunión de evaluación que será 1 o 2 de octubre eh, aquí en México, además de evaluación de los acuerdos bicentenarios, que en otras palabras es la evaluación de lo que ha hecho México en temas particularmente de fentanilo. Y si vemos la reacción de los Estados Unidos, las declaraciones que se han hecho en Estados Unidos por esta extradición de Ovidio, me parece que tiene fundamentalmente relación con eso. Bueno, y te preguntan interesante, dice, ¿de qué sirve la extradición y aprehensión o reaprehensión del Chapo? ¿De qué sirve la reaprehensión y extradición de Ovidio si el narcotráfico va a seguir igual entre los dos países? Pues interesante, ¿no? Digo, no Y significa que bueno, habrá, mira, a ver, sí, claro. sí. No, mira, lo que sucede es que si no, lo que queda es la impunidad. Pero el tema es que ese tipo de detenciones y extradiciones o que sean juzgados en México, ojalá tuviéramos un sistema judicial y un sistema de pensiones Mm. que permitieran que estos personajes fueran juzgados plenamente en México, pero se tendría que hacer mucho más activamente. Eh, a ver, del cártel de Sinaloa sí se han detenido algunos operadores, un tal Tapia, otros 2, 3 personajes, pero los principales líderes, salvo Ovidio, no han sido detenidos. Lo mismo sucede con el cártel Jalisco. Entonces, eh, para que esto funcione y que tenga una cierta lógica, hay que detener a los capos, juzgarlos, extraditarlos o no, de acuerdo a la condición de cada uno, pero ir rompiendo las redes constantemente. Si tú no estás rompiendo redes constantemente y accionando en lugar de reaccionando como estamos ahora, sí sirve, como dice el amigo que nos llama, que te llama, sirve relativamente de poco. Sí, oye, y finalmente para concluir, y esto llega de Puebla y dicen felicito a Jorge, siempre lo leo y lo escucho. Bueno, oye, te felicitan allá de Puebla. Dicen, Ay, pregúntale a Jorge gracias. si tendría que ver algo, otra coincidencia o no coincidencia, la visita que hace el presidente mexicano a Colombia para reunirse con su homólogo y platicar sobre migración y drogas. Pues que puedes especular tanto, ¿no, Jorge? Imagínate, nada más, ¿no? Adelante. Sí, Sí. no, y además, a ver, Gustavo Petro no se Petro, distingue exacto. así, Petro no se distingue por luchar contra los narcotraficantes, Pues no. precisamente. Ese es uno de sus problemas. No sé, no, hay muchas especulaciones. Mira, puede ser una especulación pensando en tiempos echeverristas que son tan parecidos a este gobierno. Entonces te envío a Ovidio, pero me incorporo al grupo de los 77 en La Habana y además hago desfilar a una delegación rusa el 16 de septiembre, ¿no? Hay muchas especulaciones. Yo de todas esas especulaciones creo que la más probable es esta de la evaluación que hará Estados Unidos en los primeros días de octubre aquí en México de los esquemas de colaboración y uno de los principales puntos era esto, porque se preguntaban en Estados Unidos
primero, por qué habían dejado ir a Ovidio en su momento, y segundo, cuando ya había sido detenido, y había sido detenido con colaboración, ya lo sabemos ahora también, de los Estados Unidos, porque no había sido extraditado inmediatamente. Bueno, y esta llega de Tijuana para concluir. Dicen, son grandes detenciones y extradiciones, la del Chapo, la de Ovidio, pero sin ningún efecto directo que abone a la lucha contra el narcotráfico. También interesante, ¿no? Bueno, pues sí, grandes detenciones, ¿no? Grandes extradiciones, nada más y nada menos, padre e hijo, pero ¿y lo demás qué no? Jorge, te preguntan. Mira, son grandes detenciones y grandes extradiciones de personajes que ya no estaban operando, Bueno, porque ese es el tema, o sea, sí. ya el Chapo ya no estaba operando desde que se fugó del altiplano. El Chapo ya no estuvo operando, seguía prófugo, pero no estaba operando. La operación estaba en manos del Mayo Zambada. Cuando vemos la lista que dio la DEA hace apenas 2 semanas de los 10 principales narcotraficantes relacionados con el fentanilo, todos, y con los chapitos, es el equipo de Iván Archibaldo, y vemos que Ovidio era, por lo menos para la DEA, con todas las reservas del caso, Ovidio no está en ese esquema, tampoco está el otro hermano, Jesús Alfredo. Ahí detallan del 1 al 10 quiénes son los personajes centrales de la trama del fentanilo. Entonces, son detenciones, extradiciones que sí afectan y golpean y tienen efecto mediático, Exacto. pero en el tema operacional no afectan exacto. a los grupos criminales. Exacto, yo creo que estás coincidiendo con lo que te están preguntando el auditorio. Y siempre, mi querido Jorge Fernández, agradecidísimo con tu buena disposición con este espacio, por tu enorme conocimiento y tus despachos tan precisos siempre. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti, un abrazo a ti y a todos los amigos de la audiencia. Gracias. Gracias, con mucho afecto para Jorge Fernández Menéndez.